Bueno, y darle los buenos días, la bienvenida a Paulo Herrera Maluf. Siempre nos acompaña los lunes. Buen día, Paulo, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están todos? Estamos bien, Pablo, por aquí contigo. Qué bueno. Pues yo traigo hoy una reflexión, como siempre, ¿verdad? Así le llamamos. Reflexiones de lunes. Que es un guiño a Yogi Berra, ¿no? Dentro de las muchas frases que dijo, una de las que dijo es que el juego no se acaba hasta que termina. Eso es así, hasta la U27. Y cuidado. Oh, wow. Bueno, para las nuevas generaciones, Paulo, Yogi Berra. Bueno, Yogi Háblale Berra un chin, ¿quién fue ese señor? Beisbolista de los Yankees de Nueva York, fue catcher muchos años, Salón de la Fama, de los años 50 y 60. Después fue manager de los Mets de Nueva York y de los Yankees de Nueva York, también, los dos. Y es muy conocido porque él dejó una serie de frases, frases coloridas, ¿no? Que se llegaron a conocer como yogi berrismos. Él decía, por ejemplo, que el juego es 50% mental, 50% físico y 100% mental, por ejemplo. Cosas como esas, que eran frases que te dejaban, ¿cómo fue? ¿Cómo qué fue lo que dijo? Él dijo lo que yo creo que dijo. Entonces tiene toda una serie de aforismos y uno de ellos es ese, el juego no se acaba hasta que termina. Y desde luego los amigos y amigas heliodromitas sabrán o se imaginarán que estoy hablando de las medidas y de que hay que tomar de distanciamiento social en tanto estemos en pandemia. Y que la guerra, porque no quiero llamarle juego, la guerra de la pandemia aún no termina. Y hay noticias inquietantes. O sea, por ejemplo, en Francia, la semana pasada anunciaron un confinamiento, una cuarentena total en 16 departamentos, incluyendo la ciudad de París, por 4 semanas. Así es. Estamos hablando de un país que tiene el 10% de su población vacunada. En Chile, en los últimos 2 o 3 días se registraron récords de casos, a pesar de que ellos, con razón, se vanaglorian de ser uno de los países del mundo que más rápido lleva el tema de la vacunación. Así es. Bueno, ayer los datos sobrepasaban los 7,000 contagios. Sí. Ellos tienen ya un 15% de la población con las 2 dosis y más o menos alto. Un 30 y pico % de la población adicional con una primera dosis. O sea, que se están acercando a la mitad de la población vacunada y aún así tienen un brote que se puede decir que está fuera de control. No hablemos de Brasil, lo que está pasando allí. Lo que pasa es que en Brasil hay un tema del negacionismo de su presidente. Que cuando uno ve eso, uno dice, nada más hay que estar vivo para ver cosas, ¿verdad que sí? El primer irresponsable ha sido él. Claro. Pero, bueno, ya está viendo lo que ha pasado en Miami Beach con el tema del Spring Break. Una locura este fin de semana. Una locura. Sabemos que estamos cansados, que estamos desgastados. Pues todo eso lo sabemos y lo comprendemos. Bueno, y en el ámbito local decir, ¿no? Hoy ya sabemos lo que pasó el fin de semana con los actos políticos multitudinarios. Y hoy el presidente ha llamado a que las oficinas públicas operen de manera normal, con todo su personal y en horario normal. Lo cual no hay que ser un gurú ni un adivino para inferir que llevará a empresas del sector privado a hacer lo propio, porque es un asunto de las pautas que se trazan desde la máxima autoridad. Tenemos la Semana Santa, que es la semana que viene, aunque hay un horario especial para algunos días. No sé, o sea, yo pienso que una cosa es que haya esos movimientos normales como del corazón, sístole y diástole, ¿no? O sea, que tú dices, bueno, tenemos menos casos, abramos un chin. Hay más casos, cerremos. Un poco en eso, ¿no? Porque también la sociedad tiene que respirar, tenemos que vivir, ¿no? Y estar confinados y a distanciamiento y demás no es lo natural. Y desde luego eso cansa mucho, por no decir
por ejemplo, las secuelas educativas que esto va a tener, que ya hablaremos de eso más adelante en el segmento. Pero todo eso se entiende, pero sencillamente la pandemia no ha terminado. Eso es sumamente importante que no nos olvidemos. Esto es una especie como de recordatorio. Hoy no vengo tan ligero, ¿no? Como a veces vengo, ¿no? No, y tampoco se trata de oscurecerle el ánimo a nadie. Sencillamente mirar la realidad a la cara. La pandemia no ha terminado. Todavía hay gente enfermando, todavía hay gente muriéndose de este tema. Claro, Eso eso es así. y Hay gente que se sigue contagiando, hay gente que sigue muriendo. hasta que no alcancemos la inmunidad de rebaño, que es una hipótesis, eso de que con el 70% de la vacunación se va a conseguir, apostemos a que sí, que ha sucedido con otros virus, aunque está el tema de las mutaciones y de las variantes y demás, pero bueno, digamos, vamos a apostar por esa hipótesis de que con el 70% de la población vacunada ya conseguiremos una inmunidad de rebaño. En el mejor de los escenarios, nosotros estamos a un par de meses de ahí. Sí, En totalmente. el mejor de los escenarios, por lo menos, qué sé yo, mitad de año. 2, 3 meses. No, porque se supone que hay una vacuna que hay que ver si llega. Por eso digo que el mejor de los escenarios. Sí. Que están programadas para llegar en abril y en mayo. Y bueno, y tal vez con eso pueda ir, pero luego está el tema del tiempo del despliegue, después que lleguen, que aquí realmente, lo hablamos la última vez, a fuerza de un sobreesfuerzo, valga la redundancia. Cuando hay vacunas, el despliegue se hace bastante rápido, no necesariamente de la manera más ordenada, pero eso es un mal menor. Lo importante es que la gente se vacune. Y con el tiempo del despliegue nos metemos mínimo 3 meses. Mínimo estamos hablando finales de junio, julio. O sea, son 3, 4 meses. Eso es el mejor de los escenarios, que es un escenario relativamente súper si lo comparamos con los escenarios que se están planteando en otros países del mundo. En cualquier caso, señores, hay que mantener la guardia alta. Eso es como es como mucho nadar para morir en la orilla. Esa es un poco la sensación de alguien, después que cualquiera de nosotros, Dios nos libre, después que tenemos ya un año cumplido, confinados, más de un año, ya un año y unos días confinados, de repente, bueno, me contagié y me morí. Eso sería doblemente trágico, sobre todo cuando ya estamos tan cerca, claro, relativamente, de ver esa tenue luz al final de este largo túnel. Pero no la estamos viendo. Y ya vamos a ver qué hay cuando salgamos a esa luz. Y esa es un poco la reflexión. Esa es la primera parte de la reflexión. Estamos en guerra. Que recordemos eso, todavía estamos en guerra. Y como estamos en guerra, aquí viene la segunda parte, que no es menos seria, y de verdad que lamento si alguien siente que como que, caramba, qué forma de comenzar la semana. Yo pienso que lo amerita esta duchazo de realidad que estamos tratando de darnos. Es lo que hay, ¿eh? Es lo que hay, así mismo. Sí. Si la pandemia es una guerra, entonces viene una posguerra. Entonces, hay indicadores y ya hay algunos analistas que están hablando de esa posguerra como un periodo que va a ser tan retador como la guerra, como suele suceder en las posguerras, especialmente en los países que no ganan la guerra. Lo que pasa es que en este caso la posguerra va a ser general para todos los países que hemos sufrido la pandemia, que han sido prácticamente la generalidad de todos los países, con excepción inexplicable, dicho sea de paso, de un par de países del mundo. Entonces, en esa posguerra hay que mantenerse preparados, porque va a haber secuelas. La secuela de salud física, claro que sí, porque ha habido una distracción de lo que es la atención a la salud convencional. Hemos ido menos a los médicos, hemos ido menos a los hospitales, a las clínicas, por miedo a la pandemia.
O sea que probablemente haya algunos temas de salud que están por ahí latentes que no han sido tratados, como se hubieran tratado si no hubiésemos estado en pandemia. Está el tema de la salud mental, tremendo, tremendo. Esa es la otra pandemia silenciosa, del efecto que esto tiene en el ánimo, en la psiquis de todos, no solamente en el ánimo, de todos, el efecto potencial que tiene, y no solamente el efecto potencial, el efecto real que seguramente está teniendo en muchos de nosotros. Y digo esto desde la más profunda compasión y sentido de solidaridad que puedo reunir. O sea, lo digo desde ahí. Pero también secuelas en lo educativo. La industria de la educación pública, lo digo como sector general, la educación pública, la educación privada, desde la educación de edad temprana, educación inicial, a estudios superiores de posgrado, especialidad, maestría y doctorado, todo aquí vamos a tener que, por un lado, asimilar todo esto que ha pasado para ver con cuáles cosas nos quedamos y cuáles cosas recuperamos. Yo les confieso, esa posguerra, a mí, en lo particular, yo que estoy en esa industria, a mí me preocupa mucho porque pareciera que la presencialidad ha quedado devaluada. Como que a nivel de la industria uno percibe cierta ligereza, y digo esto de verdad con mucha preocupación, y fíjense que probablemente los amigos y amigas de Camino al Sol pocas veces me han escuchado utilizar la palabra preocupación. No trato de no utilizarla, trato de si algo, si nos podemos ocupar de algo, nos ocupamos, no nos preocupamos. Pero es algo que me preocupa porque no lo estoy viendo claro. En el sector educativo, de repente, noto que estamos tomando las cosas con cierta ligereza. Como de que es lo mismo dar clases por Zoom y colgar materiales en una plataforma en la que se comparte el material para autoestudio, que eso es lo mismo que estar en un programa y venir a clases presenciales regularmente a la semana. Y que además eso se puede hacer con el mismo currículum, con la misma programación, de manera que a un estudiante se le están pidiendo, por ejemplo, un estudiante universitario que lleve 5 o 6 asignaturas al mismo tiempo bajo esa modalidad, porque es así como está planificada en el ámbito presencial. Claro, hay cosas que no pueden ocurrir desde lo virtual. Sin embargo, cuando nos vamos a la educación en línea, la que ya fue pensada así, no que fue adaptada como una emergencia, esto por mencionar solamente un aspecto, resulta que los estudiantes que están estudiando en línea, es decir, en programas que fueron diseñados originalmente para eso, para ese medio, y aquí además son asincrónicos, pero fueron diseñados para ir construyendo competencias a partir del intercambio, con un intercambio inteligente y dirigido con el material. Por poner solo un ejemplo, en ese ámbito los estudiantes llevan una sola asignatura a la vez, modular. No llevan más de una. ¿Por qué? Porque se sabe que no. Incluso los grupos no son, Pablo, de 40, de 60, son grupos máximo, dependiendo la complejidad, máximo 30 estudiantes. Todo está en el diseño. Y 30 ya es mucho, claro. Y mucho. Entonces, sí, en el último año tuvimos que movernos rápidamente, todos, y no me estoy refiriendo a la industria en su conjunto. Estamos haciendo lo mejor que podemos, todos los actores, gestores, docentes y estudiantes, estamos tratando de adaptarnos a esta realidad. Sabemos que probablemente hay algunas modalidades que cuando termine la guerra probablemente conviviremos con ellas. Sin embargo, me preocupa esa ligereza. O sea, por ejemplo, el tema de cada vez que yo oigo, les confieso, semipresencialidad, a mí el cuerpo se me engrifa entero. Te da grima. No, porque okay, no es que no, es que definamos esa semipresencialidad. ¿En qué consiste? No, y que se diseñen los programas. Claro, y eso realmente para pasar de unos programas que están pensados presencialmente a modalidad ya sea semipresencial o en línea, eso implica, si se me perdona la expresión, un largo tatequietismo nalguil. Claro. ¿Sabes lo que es un tatequietismo nalguil? Usted coge su fundillo y usted lo pone en una silla y usted se va a preparar probablemente por semanas si es una asignatura,
meses, si es un programa completo, para adaptarlo a esa nueva modalidad. Porque sí, porque a veces pensamos, Pablo, sí, que semipresencialidad es tenerlo, como tú dices, colgado los materiales PDF en un sitio y hacer un Zoom, y ya eso es semipresencialidad. Y eso no es, o ir a la clase una vez a la semana y después tampoco, hay un diseño detrás de eso que hay que... Y si no hay ese diseño, aquí un secreto entre nosotros cuatro, Laura Sofía, y como nadie nos está oyendo, ¿verdad? Exacto. Un secreto entre nosotros cuatro y Laura Sofía y los que nos oyen, te va mejor con Khan Academy. Claro. Si no hay un diseño, estoy hablando de la parte de solamente promocionar un aspecto de esa pobreza que nosotros. Y es la realidad. Y por lo tanto, los que pensamos que yo quiero que llegue ya que termine esto, porque entonces va a ser un híbrido, sí, pero ese híbrido va a haber que construirlo. Y con calidad. Y con calidad, y con atención. Y, con atención. Y hay que despertar a eso. Y el punto de preocupación que tengo es que hay gente que piensa como que no, como que eso se puede hacer de cualquier modo. Pero igual también en los temas laborales, evidentemente en los temas financieros. O sea, viene todavía que no hemos salido de la guerra, estamos un poco en el medio del túnel en la parte económica y financiera, aunque ya los niveles de actividad se recuperan, pero hay sectores enteros que han sido todavía muy golpeados, que no han podido recuperar su nivel pre-pandemia y les tomará probablemente un tiempo recuperarlo, pero también el tema laboral, primero en cuanto a empleo, o sea, la cantidad de cuánto tiempo va a tomar antes de que la economía recupere los empleos que se perdieron y cuáles empleos serán, o sea, cuántas personas tendrán que cambiar de sector por necesidad. Y eso tiene implicaciones culturales, implicaciones sanitarias, de salud, salud mental, de sobreesfuerzo, etcétera, y existenciales incluso. O sea que nada, la reflexión de hoy es un llamado de atención a que esto aún no acaba y a que cojamos aire y que nos demos apoyo mutuo todos, unos a otros, especialmente en nuestra comunidad, aquellas personas o que por temas biológicos, porque tienen más edad o menos edad, tal vez requieren más apoyo, o también las que han sido golpeadas de manera más fuerte por la pandemia, porque tal vez perdieron su trabajo, o están estudiando y no pueden estudiar igual, o estamos en condiciones estamos confinados y distanciados del resto del mundo, pero en nuestra comunidad estamos hacinados. Todo eso se entiende. Y es un llamado a respirar hondo, tratar de encontrar esa felicidad cotidiana en cada pequeño detalle, para que cada día no pase sin una carcajada, sin un sentido de dirección sano, sin una muestra de cariño y de apoyo que nos alimente, pero sabiendo que falta todavía. Falta y hay que ánimo para todos, porque todavía falta. Falta no podemos aún en el mejor de los escenarios. Falta. Sí, falta. Sí. No podemos desmayar, no podemos soltar. Hay que, en la medida de lo posible, apelar a esa autogestión de la cual hemos estado hablando desde hace un tiempo aquí en Camino al Sol, a esa responsabilidad individual, para que desde lo individual vayamos conectando con lo colectivo. Y es importante que entendamos esto. Los días que vienen, sí, necesitamos, todo el mundo tiene derecho al descanso, al esparcimiento, a irse de vacaciones. Sí, 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 sí. Todo eso es verdad. Que tenemos un año encerrado. Sí, sí, es verdad. Todo eso es cierto. Ahora estamos viviendo un tiempo atípico. Y especial. Y como es un tiempo especial. Entonces, en momentos especiales debemos tener un comportamiento que esté conectado con lo que estamos viviendo. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar en el futuro. Claro. Ojo con la Semana Santa. Que yo creo que tú te vas por ahí, vas, Reinaldo. Sí, sí. Claro, es que ya haces un esfuerzo por un año. Porque este fin de semana fue un preámbulo. El fin de semana fue un preámbulo de cómo vendría la Semana Santa. Así es. Así, a pesar del tema de los horarios y demás. Exactamente. Un llamado a eso, ¿no? A ser prudente, ser tranquilo, pensar, ser inteligente. Sí, es eso, es eso. Falta, el tiempo que falta, no lo sabemos, pero hay que ser. Es harto que estamos, todo eso lo sabemos. Claro, pero entonces no podemos soltar. Paulo Herrera Maluf,
Gracias por traernos esta reflexión en esta mañana de lunes. Algo que acabo de recordar ahora para terminar, Reinaldo, Cintia y Sobeida. El año pasado, una vecina en el edificio preguntó en el chat del condominio si alguien tenía una bomba de inflar goma de bicicleta. Ajá. Yo tenía una y la presté. Y resultó que la vecina lo que estaba haciendo era inflando una piscina en su balcón para su hija. En Semana Santa, una piscinita. Óyeme, vecina, ¿y cómo lo pasó? Bueno, también podía. Claro. Tu piscina y tu piscina. Ya, es eso. Es buscarle la alternativa de todo esto. Paulo, que tengas un excelente día. Muchísimas gracias. Un gran honor.